de la estructura viral de molecular. Habíamos dicho que los virus eran agregados moleculares, es decir, están formados por distintas moléculas, entre ellas proteínas, ácido nucleico, lípidos y carbohidratos, azúcares. Y habíamos hablado que la estructura básica de cualquier virus es una cubierta proteica, donde en el interior tenemos el material genético, que puede ser de dos tipos, de ADN o de ARN. ¿Sí? Y rodeando ese material genético encontramos una estructura proteica que recibe el nombre de cápside viral. Esto que estaría acá sería la cápside, que está formada por cada una de estas unidades que se llaman capsómeros. ¿Sí? Bueno, esto, digamos, es la estructura básica de cualquier virus, una estructura proteica que protege al material genético. ¿Sí? En algunos virus, como por ejemplo los virus que tienen envoltura, por fuera de esta capa proteica encontramos una capita formada por fosfolípidos. Esta envoltura, o membrana viral también se llama, corresponde en algunos virus. Habíamos clasificado virus desnudos, como no tenían esa envoltura, y virus con cubierta o virus con envoltura. Y la que por la que se pasaba esta envoltura lipídica, ¿no es lo mismo? Envoltura lipídica, o también llamada membrana viral. Entre comillas, membrana viral, porque no es que el virus la elabora esa membrana, sino que es una membrana que se arrastra de la célula hospedadora. ¿Sí? Entonces esto sería la capa de bueno, esa sería, digamos, la estructura de la partícula viral. ¿Qué es lo que cogí acá que me costaba hace rato dibujarlo? Bueno, esto es porque esta cápside o esta cubierta proteica tiene una simetría. ¿Sí? Y básicamente vamos a reconocer dos tipos de simetría. Una simetría que es como esta que tenemos acá, que se llama icosaédrica. Un icosaedro es una figura geométrica que tiene 20 lados o 20 caras triangulares. ¿Sí? Entonces, estas unidades llamadas capsómeros se organizan de manera simétrica, formando esta estructura que se llama simetría icosaédrica. Icosaédrica. ¿Sí? De un icosaedro, que es una figura geométrica que tiene 20 caras triangulares. Bien, entonces estos capsómeros estarían acá. Todo, digamos, formando una estructura simétrica, y en el interior estaría el material genético. ¿Sí? Esa es la simetría icosaédrica. Y por otro lado vamos a encontrar una simetría que se llama helicoidal, que, como su nombre le indica, estos capsómeros se ubican de forma helicoidal, como si fuese una espiral, y dentro de esa espiral estaría contenido el material genético.
Imaginen como si fuese la estructura de un resorte grande y acá en el interior estaría entonces protegido el ADN o el ARN, el material genético. ¿Sí? Estas serían entonces las dos simetrías más frecuentes, digamos, que vamos a encontrar en los virus. En algunos casos encontramos simetrías más complejas, en otros casos prácticamente no hay simetría, ¿sí? Es asimétrica. Van a adoptar diferentes formas con diferentes variantes. Entonces la idea no es que nos perdamos en toda esa variación que hay en la estructura, sino que reconozcamos al menos estas dos formas de simetría que son las más frecuentes. Y la helicoidal está dentro del... ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo sería? Bueno, imagínate que este frasquito que tenés de agua es la estructura helicoidal y adentro estaría el ADN. ¿Sí? Entonces, esto es en realidad la cápside. Está medio mal dibujado, por eso les decía que imagínense como si fuese una espiral, como si fuese un resorte, un amortiguador de las motos, no sé si vieron la parte de atrás. Bueno, de esa forma tendría la cápside de tipo helicoidal, donde en el interior está el material genético. Lo que quiere decir que esto sería los capsómeros formando la cápside y acá estaría el material genético. ¿Sí? En algunos virus vamos a encontrar, sobre todo en los que tienen envoltura, que tenemos la nucleocápside por un lado, es decir, formado por estos capsómeros que están asociados al material genético, por fuera encontramos una cubierta proteica y por fuera encontramos también una envoltura. ¿Sí? O sea, tenemos esas dos posibilidades: que tengamos los capsómeros organizados formando la cápside, que se acuerdan cuando nosotros hablábamos que la cápside es un material genético, todo esto se llamaba núcleo cápside. ¿Sí? Eso es cuando el material genético está en íntima asociación con esta cubierta proteica. Ese es el nucleocápside. Entonces, si nos vamos a este dibujito de acá, ¿cuál sería la nucleocápside? La de adentro, es decir, el material genético asociado con esos capsómeros, toda esa estructura es la nucleocápside. Pero por fuera también encontramos la cubierta proteica. Y esa sería cápside. ¿Sí? Esto que está acá sería la cápside. Y esto que está ahí en rojo ya sería la envoltura. O sea, dependiendo del virus podemos encontrar esas posibilidades. Que encontremos la nucleocápside y el virus más una envoltura, o bien la nucleocápside sin envoltura, sería un virus desnudo, o otra posibilidad es que tengamos una nucleocápside protegida además por una cubierta proteica, o sea, la cápside, y por fuera una envoltura, o podría no existir también envoltura. ¿Sí? Por eso yo le decía que este modelito que está acá es, digamos, la forma más básica. A partir de ahí podemos encontrar variaciones en los tipos de morfología de esa estructura. ¿Se entiende lo que es la simetría? Sí. De hecho, ese criterio es utilizado para clasificar a los virus en función de la disposición de esos capsómeros. ¿Sí? Entonces tenemos virus simétricos, virus asimétricos, virus de simetría compleja. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué es lo que veríamos hoy día? Básicamente vamos
a describir el material genético de los virus. ¿Sí? Ya habíamos dicho que podrían ser de ADN o ARN. Los virus que son de ADN se llaman adenovirus, mientras que si son de ARN se llaman ribovirus. Siempre encontramos o ADN o ARN, salvo en algún caso donde pueden estar las dos medias. Pero mayormente siempre son o virus de ADN o virus de ARN. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a describir un poquitito en qué consiste estas moléculas y la vamos a relacionar con nuestro propio ADN y nuestro propio ARN. ¿Y por qué la vamos a asociar con nuestro ADN y nuestro ARN? Porque estos virus habíamos dicho que son parásitos intracelulares, ¿sí? Y como los virus que ustedes van a ver en el laboratorio son virus que afectan específicamente al hombre, aunque pueden afectar a otros organismos también, básicamente vamos a estudiar nuestras células, ¿sí? Porque va a ser las células hospedadoras para estos parásitos celulares. ¿Bien? Entonces vamos a refrescar un poquitito qué era el ADN, qué era el ARN y qué funciones tienen en nuestras células. Si suponemos que este es una célula, cualquier célula de nuestro cuerpo, vemos que tenemos un núcleo, un citoplasma, una membrana celular y todas las organelas, ¿sí? Mitocondrias, retículos, aparato de Golgi y demás. El ADN, o sea, la información genética, ¿dónde se almacena? En el núcleo, ¿sí? Se resguarda entonces el ADN dentro del núcleo. ¿Y qué función tiene ese ADN? Hacer proteínas, la información hereditaria. Bien, la información hereditaria, ¿qué significa? ¿Qué? Sí, está constituida por genes. ¿Qué sería un gen? Un pedacito, una porcioncita de ese ADN. Le da como indicaciones a la célula de cómo debe producir toda la proteína. Perfecto, o sea, en el ADN básicamente están todas las instrucciones para que la célula funcione. ¿Sí? ¿De qué forma funciona esa célula? Lo va a hacer a partir de las proteínas. ¿Sí? Entonces, la información genética, como ustedes bien dicen, está constituida por esos elementos hereditarios que son los genes, que un gen básicamente es un segmento de esa molécula de ADN que tiene información para elaborar una proteína en específico. Todas esas proteínas que es capaz de elaborar la célula van a cumplir un rol tanto estructural como funcional y le van a dar todas las características a esa célula, ¿sí? Por lo tanto, también le van a dar las características a ese tejido y a ese órgano. Esta célula entonces tiene, todas las células en realidad de cualquier organismo siempre tiene una molécula, que en este caso siempre va a ser ADN, que es la molécula encargada de almacenar esa información, ¿sí? Y queda resguardada en el núcleo. Ahora, esa información que está aquí es capaz de replicarse. ¿Qué significa eso? Que es capaz de crear copias de sí misma, ¿sí? ¿Y cuándo creen ustedes que esta célula va a crear una copia de esa información? ¿En qué momento de la vida de esa célula? ¿Todo el tiempo? ¿Cuándo se reproduce? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de una célula va a dar origen a dos células hijas
y cada célula hija tiene que tener la misma información. Entonces esta molécula tiene la capacidad de auto-replicarse, es decir, de crear copias de sí misma. ¿Bien? Ahora, esta información que está aquí dentro del núcleo no puede salir hacia el citoplasma, está confinada en el núcleo. Y paradójicamente, la síntesis de las proteínas, ¿dónde ocurre? En el citoplasma, ¿sí? Asociados con los ribosomas. Entonces, si estos son los ribosomas que están aquí, la síntesis de una proteína ocurre fuera del núcleo. Entonces, ¿cómo hace esa información para salir desde el núcleo? Copiar una cadena, sale aquí. Exactamente. Es una información que se va a copiar en otra molécula que tenga la capacidad de abandonar el núcleo. ¿Sí? Esa otra molécula se llama ARN. ¿Sí? Entonces, el pasaje del ADN hacia el ARN es lo que se conoce con el nombre de transcripción. ¿Sí? Transcribir, ¿qué significa? Pasar o volver a copiar. Es decir, en esta molécula se copia parte de la información contenida en ese ADN. ¿Bien? Como copia parte de esa información, esta molécula está llevando un mensaje. ¿Sí? ¿Hacia quién va a llevar ese mensaje? Hacia los ribosomas. ¿Sí? Y ese ribosoma, ¿qué va a hacer con esa información? Va a elaborar proteínas. ¿Sí? ¿Y qué eran las proteínas? Moléculas formadas por aminoácidos, ¿sí? O sea, cadenitas de aminoácidos. ¿Bien? ¿Dónde están esos aminoácidos? En el citoplasma. Todos los diferentes aminoácidos que hay, 20 tipos de aminoácidos: tirosina, metionina, prolina, valina, leucina, ferina, alanina, un montón más. Todos están en el citoplasma. ¿Bien? Pero están todos sueltos. La pregunta es, ¿cómo se van a ensamblar esos aminoácidos para formar una proteína? ¿Quién va a dar las instrucciones de cómo se tiene que formar? El ARN, que se va a llamar mensajero. ¿Sí? Ese ARN que se copió a partir del ADN se llama ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, ese ARN mensajero se asocia con el ribosoma y básicamente a medida que va leyendo esa información, los aminoácidos se van a ir uniendo para formar, como bien dice su compañera, una cadenita de aminoácidos, es decir, una proteína. ¿Bien? Ese proceso se llama síntesis proteica o traducción. Entonces, la traducción ocurre en el citoplasma, mientras que la transcripción ocurre en el interior del núcleo. El nucleolo es el lugar de síntesis de los ribosomas. ¿Cómo se llama? Sí. Está fuera del... Está dentro del núcleo. Sí, traducción. Dentro de ese núcleo, el nucleolo, digamos, sería un agregado de proteínas y otro tipo de ARN para formar los ribosomas. ¿Sí? Bueno, este es, digamos, el flujo de la información genética. Si ustedes se fijan, tiene un solo sentido. ¿Bien? Un sentido desde ADN, proteínas. ¿Sí? Ese es, digamos, el flujo de la información. Ahora, ¿por qué tenemos que aclarar esto? Porque como nosotros veamos el ciclo viral, vamos a entender básicamente cómo el virus se apropia de toda esta maquinaria, ¿sí? De todos estos procesos. ¿Para qué? Para el propio virus crear copias de su propio material genético y crear
sus propias proteínas, ¿sí? Utilizando la maquinaria de esa célula. ¿Estamos ahí? Bueno. ¿Y en qué se diferenciará entonces el ADN del ARN? Si nosotros tuviéramos que marcar las diferencias entre esas dos moléculas, ADN versus ARN, ¿qué podemos decir? ¿Qué tienen de común las dos moléculas? Que los dos son ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces las dos moléculas son ácidos nucleicos. ¿Y cómo está formado un ácido nucleico? Con bases nitrogenadas. Base nitrogenada, bien, ¿qué más? Un azúcar. Azúcares y fósforo, ¿sí? Grupos fosfatos. Ese es básicamente cómo están constituidos los ácidos nucleicos. Todos esos elementos se agrupan en unos bloquecitos que se llaman nucleótidos. ¿Bien? Así como las proteínas están formadas por aminoácidos, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, ¿sí? ¿Y qué contiene cada nucleótido? Como ustedes decían, están formados por un azúcar de 5 átomos de carbono, grupo fosfato y bases nitrogenadas. ¿Bien? Esos tres componentes forman un nucleótido y un conjunto de nucleótidos forman los ácidos nucleicos. ¿Qué el medio, profe, que se ve? Fosfato, el fósforo, oxígeno 4 y el sigma negativo. ¿Cuál dijo que era la diferencia entre los dos? Ahora vamos a ver. Estos tienen en común. Los dos están formados por Por eso. nucleótidos. Pero ahora vamos a ver cuáles serían las diferencias. En el caso del ADN, los nucleótidos se llaman desoxirribonucleótidos. ¿Sí? Ese es el nombre que se le da a los nucleótidos del ADN. Mientras que los nucleótidos del ARN se llaman ribonucleótidos. ¿Y por qué se hace esa distinción? Porque los nucleótidos del ADN, el azúcar de ese nucleótido es un azúcar que se llama desoxirribosa. Mientras que en el ARN ese azúcar se llama ribosa. La estructura prácticamente es idéntica entre los dos azúcares. Va a cambiar un grupito funcional nada más, pero la estructura es básicamente la misma. Esa es una de las grandes diferencias. La otra diferencia que vamos a encontrar está dada por las bases nitrogenadas, ¿sí? Esas bases nitrogenadas, ¿qué son? Son compuestos nitrogenados, básicamente anillos, que son los responsables de almacenar la información genética. O sea, toda la información genética está contenida básicamente en las bases nitrogenadas de esos ácidos nucleicos. Y son 4, ¿sí? Una se llama adenina, timina, otra se llama citosina y otra se llama guanina. ¿Sí? Cambia la timina por uracil. Exactamente. Esta base nitrogenada van a cambiar allá. Va a haber una pequeña modificación. También tiene adenina, tiene guanina, tiene citosina. La diferencia va a estar dada aquí, en la timina, que en el ARN no hay timina, sino que es reemplazada por uracilo.
Entonces el uracilo reemplaza a la timina. Y estas bases se suelen emparejar unas con otras, y la forma en que se empareja es siempre adenina con timina o adenina con uracilo. ¿Bien? Y la citosina siempre se va a emparejar con la guanina. Aquí forman un enlace triple y acá un enlace doble. ¿Sí? Estos son puentecitos de hidrógeno. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bueno. Y otra gran diferencia es que el ADN está formado por una doble cadena, mientras que el ARN es una cadena simple. ¿Sí? Entonces el ADN está formado por una doble cadena, pero esa doble cadena es helicoidal, ¿sí? O sea que tiene la forma de una hélice. Si esta cadena tiene este sentido, la otra cadenita tiene el sentido opuesto, ¿sí? Por lo tanto va a ser complementaria a esta cadenita. ¿Bien? Esto me quedó por fuera. Bueno, mientras que una viene en un sentido, la otra va en el otro sentido. A eso se le llama antiparalelos. O sea, son cadenas dobles antiparalelas. Entonces, la molécula de ADN es como si fuese una escalera en espiral. ¿Conocen las escaleras en espiral? Sí. Bueno, ¿cuáles serían los componentes de esa cadenita en espiral? Los escalones, los peldaños y las barandas, digamos, donde se sujetan ustedes para subir o donde se mantiene toda la estructura de esa escalera. Bueno, el ADN es básicamente lo mismo, ¿sí? Donde los peldaños o los escalones estarían representados por las bases nitrogenadas, ¿sí? Mientras que todo el esqueleto, es decir, todo el armazón, está representado por los azúcares, que sería la desoxirribosa, más el grupo fosfato, ¿sí? Entonces, si esta es nuestra molécula, todo lo que yo dibujo en amarillo es el esqueleto de azúcar y fosfato. ¿Bien? Y estos peldañitos que van hacia el centro corresponderían a las bases nitrogenadas. ¿Estamos? Quiere decir que si esta cadenita tiene una adenina acá, una citosina, otra timina, una adenina, una citosina, una guanina, timina, timina, adenina, adenina, la otra cadenita que va en el otro sentido, ¿qué va a tener? Con la que se une. Las bases complementarias, exactamente, o sea, las bases con las que se va a unir a esta cadenita. ¿Bien? Por lo tanto, si acá yo tengo una adenina, la otra cadenita que tiene que tener una timina, exactamente. O sea, acá es citosina, guanina, acá adenina, timina, guanina, citosina, adenina, adenina, timina,
timina. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa es la estructura del ADN. Ustedes decían que el ADN estaba formado por genes, ¿sí? ¿Qué sería un gen? Un segmentito de ese ADN, ¿sí? ¿Qué es lo que se copia, digamos, cuando se va a producir una proteína? Ese es el pedacito. Es decir, a partir de este pedacito se va a copiar una de las dos cadenitas para formar un ADN mensajero, ¿sí? Y a partir de esa información ya se puede elaborar la proteína. Por lo tanto, en el ADN tenemos varios genes, o sea, varios segmentitos. ¿Son cada 3 bases? ¿O cada La una? lectura. La lectura de la información se hace cada 3 letras. Claro. 3 letras significan un aminoácido en particular. De acuerdo a esa denominación se va a formar una proteína determinada. ¿Bien? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Es una molécula helicoidal doble, o sea, tiene un sentido antiparalelo. Como es doble, también se le llama bicatenario o bicatenaria, que significa doble cadena. Bueno, ¿y el ARN cómo será? No sé. Si el ADN es una doble cadena, La mitad es. el ARN es una cadena simple, ¿sí? Es una sola cadenita. Entonces el ARN, es una cadena simple. Bien. De nuevo, las bases nitrogenadas están aquí. Solo que no encontramos la timina y encontramos el uracilo. Entonces esto puede ser, por ejemplo, adenina, uracilo, citosina, uracilo, guanina, citosina, adenina. Esa es la información que tiene ese ARN. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces esto, como es una cadena simple, se llama también monocatenario. ¿Y cuál dijimos que era la función del ADN? El ADN siempre se le ADN. tiene la información para Para el funcionamiento de las... Exacto, tiene la información, o sea, resguarda la información para que la célula pueda construir o elaborar sus propias proteínas. ¿Sí? ¿Y qué se hace con esas proteínas? ¿Qué hace la célula? Todas las buenas funciones. Con eso se cumplen todas las funciones de la célula. Por ejemplo, las proteínas pueden formar parte de toda la estructura celular, pueden formar parte de enzimas que forman parte del metabolismo. ¿Sí? Todas las reacciones químicas tienen una base enzimática, pueden formar hormonas de naturaleza proteica. La estructura, digamos, de la célula, componentes de la membrana, ¿sí? O sea, todas las proteínas van a tener las distintas funciones dentro de esa célula. Bueno, ¿por qué hicimos primero una descripción de esta célula? Porque ahora tenemos que ver cómo es quién. El ADN y el ARN de los virus. ¿Sí? En nuestro caso, el ADN es una molécula enorme. En el caso de los virus, el ADN es chiquitito. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién tiene más capacidad para producir proteínas? ¿Una célula o un virus? Una célula. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Bueno, los virus habíamos dicho que pueden ser
adenovirus o ribovirus, ¿sí? Los virus de ADN pueden tener una molécula similar a esta en estructura, ¿sí? Nada más que más pequeñita. Por lo tanto, puede ser una cadenita doble, ¿bien? Es decir, ADN bicatenario, ¿bien? Pero también puede haber ADN de cadena simple, es decir, en lugar de estar estas dos cadenas, solamente tiene una cadena, pero sigue siendo ADN. ¿Estamos? Otra posibilidad es que ese ADN sea circular. El ADN que es una sola cadena sería monocatenario. Monocatenario, pero de tipo ADN, ¿sí? Esas son las tres posibilidades: cadena doble, cadena simple o cadena circular. En el caso de los virus de ARN, la mayoría tienen cadenita simple, ¿sí? Hay unos pocos casos donde el ARN forma una cadena doble. Y hay otros casos donde forma una molécula circular. Y hay un último caso donde en lugar de tener la molécula completa, tenemos segmentos de esa molécula, ¿sí? Es decir, tenemos pedacitos de distinta longitud de ese mismo material genético. Eso se le llama ARN segmentado. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces tenemos la diversidad muy amplia de ese material genético. Ahora bien, en nuestra célula, ese ARN mensajero que ya está listo para ser leído para generar proteína, se le llama ARN de sentido positivo. ¿Sí? ¿Cómo era eso? ARN positivo. ¿Cuánto sería? Es el ARN que ya está listo para formar proteína. Es decir, el ARN que ya lo puede leer el ribosoma El ribosoma y generar ya la proteína. Ese es un ARN de sentido positivo, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en los virus vamos a encontrar ARN de sentido positivo y ARN de sentido negativo. Es cierto, sentido de doble producción, correcto. Ya está listo para ser leído y generar una proteína. A ver, ¿Sí? Entonces, si el positivo ya está listo, el negativo, ¿qué le pasa? No está listo, ¿sí? O sea que con el negativo no se va a poder armar una proteína. ¿Qué sería necesario? Transformar ese ARN negativo en un ARN de sentido positivo, ¿sí? Entonces, cuando veamos más adelante estos virus de ARN negativo, cuando vayan a querer armar sus propias proteínas, no lo van a poder hacer, porque tiene sentido negativo. Y la célula solamente trabaja con sentido positivo. Entonces se tiene que transformar ese ARN negativo en un ARN positivo, ¿sí?
Esa es la distinción que hay. ¿Y cómo hace para ser positivo? Se lo transforma, se copia. Mira, Como que termina de madurarse, por así decirlo. O sea, de... no es madurar, es simplemente copiar esa plantilla con otro sentido. Suponete que este es el segmento de ARN negativo, ¿sí? Tiene base nitrogenada. Bien, así como está, no se puede leer a proteínas. Bien, ¿cómo lo transformarías a positivo? Poniéndole... Utilizando esto como molde para crear otro ARN, pero en lugar de tener estas mismas letras, van a tener las letras complementarias. ¿Sí? Entonces, el ARN positivo, ¿cuál sería? Uracilo, Uracilo, guanina, adenina, uracilo y guanina. Uracilo, guanina. Este ya está listo para ser leído a proteínas. ¿Sí? Entonces, cuando el virus es de ARN positivo, ¿cuál de los dos casos tendríamos? Este de acá. Y ya está listo para que se lean esos ARN y generen proteínas del virus. ¿Sí? No necesita más nada. En cambio, cuando es negativo, ¿qué va a pasar? Hay que transformarlo en positivo. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos el ARN positivo, la célula automáticamente lo va a leer y va a elaborar esa proteína viral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos los dos sentidos? ¿Bien? ¿Qué sucederá? Se lee positivo y negativo. Si tenemos los dos sentidos, ¿cómo sería la molécula? En primer lugar sería una molécula De doble cadena. doble. ¿Sí? Acá tendríamos el sentido positivo y la de sentido negativo. ¿Bien? Si hacemos con el mismo ejemplo, ¿cómo sería? Todas estas letras acá y todas estas letras acá abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos. Acá tenemos adenina, ¿qué más? Citosina, uracilo, adenina y citosina. Esa es la cadena de sentido positivo. Y la cadena de sentido negativo es perdón, al revés. Perdón, me confundí aquí. Me confundí de decir, perdón. Esta es la cadena negativa, que era esta, perdón, y esta es la cadena positiva, que tiene las bases complementarias. O sea que si esto es adenina, uracilo, aquí sería guanina, adenina, uracilo, y acá guanina. ¿Sí? Entonces el virus viene con esta información. ¿Cuál de las dos cadenas va a servir para elaborar proteínas? La positiva. ¿Sí? Entonces, no se ocupa la negativa, se ocupa directamente la positiva. Se empieza a leer la positiva y ya tenemos las proteínas de ese virus. Bueno, cuando es circular, es simplemente la molécula lineal que se une por los extremos. ¿Sí? Y puede ser positiva o negativa. Y cuando hablamos de segmentos, son pedacitos de esa molécula. ¿Bien? ¿Y no puede ser dos cadenas positivas? No. Siempre tenemos una probabilidad positiva o negativa, y cuando están las dos se llama mixta o ambisentido. Polaridad mixta o de ambisentido. ¿Queda claro lo que es positivo y negativo? Sí. Bueno. ¿Y qué pasará con el ADN? Que es positivo y que es negativo. Pero me perdí en la circular. La circular es ARN lineal unido por los extremos.
¿sí? Forma una molécula circular. ¿Qué pasará con el ADN? Si es ADN de doble cadena, ¿qué sentidos tiene? Sentido positivo y sentido negativo. ¿Sí? Si queremos construir una proteína a partir de esta molécula, ¿cuál de las dos creen que se va a copiar? ¿La positiva o la negativa? La negativa. ¿Por qué? Porque el ARN que se va a formar va a ser positivo. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo mi cadenita de ADN, supongamos que esta sea la cadena de ADN de sentido negativo, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, adenina, timina, guanina, citosina. Cuando esto se transcriba a ARN, ¿qué sentido va a tener? Sentido positivo, ¿sí? Es decir, si esto es negativo, la copia que va a ser el de ARN va a tener un sentido positivo. Es decir, la adenina que va a Porque el tener. ARN negativo no funciona, entonces sí o sí tiene que ser positivo. Siempre tiene que ser la cadenita negativa. ¿Sí? Uracilo, acá esto que sería adenina, aquí citosina y acá guanina. Ya tenemos el ARN positivo. En cambio, si el ADN hubiese sido positivo, ¿qué hubiéramos obtenido? Un ARN ya no positivo, sino negativo. ¿Se entiende? Entonces, lo único que ustedes tienen que prestar atención es que el ARN que se va a traducir a proteínas es siempre que tenga sentido positivo. Si no hay sentido positivo, no se traduce. Pero entonces, ¿en qué caso se le daría un ADN positivo? Muy buena tu pregunta. En Supongamos que pongas una cadena simple y el sentido positivo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué podría pasar? Si es positivo y se lee directamente, ¿qué va a originar? Un ARN de cadena negativa. Y a ese ARN negativo lo convertimos en positivo. ¿Sí? O bien, ¿cómo se puede hacer? A esta cadena que es positiva, puedo crear la cadena negativa de ADN. Y a partir de esa cadena negativa de ADN, puedo crear un ARN positivo. ¿Sí? Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que al existir diferentes estructuras de ese material genético, los mecanismos de replicación de esa información viral y los mecanismos de formación, digamos, de esas proteínas virales también van a ser múltiples, diversos, ¿sí? Y esa es una de las claves para entender, digamos, la cantidad de virus que hay en el planeta y por qué son tan exitosos y se mantienen desde hace millones de años hasta el día de hoy, ¿sí? Y van a seguir existiendo probablemente otros millones más. Porque tienen, digamos, en su material genético la capacidad infectiva. O sea, el hecho de que el virus pueda tomar a la célula como huésped, como prácticamente su esclavo, está dada, digamos, por esta información genética viral. ¿Sí? Dentro de esta información está todo, digamos, lo necesario para que ese virus se replique a sí mismo, genere múltiples copias, salga de la célula y vaya a infectar a otras células. ¿Estamos? Esa sería la diversidad en cuanto a la información genética. Comparado siempre con nuestras células, para que ustedes vean cómo se pueden analizar, digamos, y establecer algunas similitudes y algunas diferencias. Ahora bien, yo les dije que había virus de ADN y virus de ARN. ¿Qué les llama la atención de eso? ¿Cómo funciona el ARN si no tiene un ADN para copiarse? Perfecto, ese es el tema. ¿Cómo funciona el ARN como almacenador, digamos, de la información genética del virus? ¿Sí? Si ustedes
Miren acá, yo le dije que la información se guardaba siempre como ADN, ¿sí? Y esto pasa en absolutamente todos los seres vivos. En una bacteria la información está en su ADN. En un hongo la información está en su ADN. En una planta la información está en el ADN. En un parásito, en un insecto, en cualquier ser vivo que a usted se le ocurra, la información está siempre en el ADN. Los únicos, digamos, entidades donde la información genética está en el ARN son los virus. ¿Sí? Y hay otros, digamos, que también tienen información de tipo ARN que se llaman viroides. No sé si han escuchado alguna vez hablar de los viroides. Los viroides serían como una visión simplificada de un virus. O sea, no tienen una estructura proteica que los proteja, no tienen envoltura, es simplemente ARN. ¿Sí? O sea, lo que infecta a una célula es ARN. Y se replica ese ARN y sale ese ARN. Y permanece ese ARN. ¿Sí? Ha sido descrito principalmente en plantas. Pero llama la atención, digamos, porque la información genética está almacenada en esta molécula en vez de en esta. ¿Sí? Y algunos virus, como por ejemplo el del HIV o del VIH, tiene la facultad. ¿Se acuerdan que allá vimos que había un flujo direccional de la información? Siempre de ADN a ARN y de aquí a proteínas. ¿Sí? Un virus, por ejemplo, del VIH, se llaman retrovirus. Son virus que están formados por ARN. ¿Sí? Pero son capaces de generar ADN. ¿Cómo lo hacen? Con una enzima que tienen esos virus que permite que la información de tipo ARN sirva de molde para crear ADN. ¿Sí? Y una vez creado ese ADN, tiene la facultad, ese genoma, perdón, esa información, de poder insertarse en el ADN de las células. ¿Sí? Porque es ADN con ADN puede infiltrarse e incorporarse al propio material genético de esas células. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de muchos tipos de cánceres, por ejemplo, de leucemias, de virus que son linfotrópicos, que atacan principalmente los glóbulos blancos. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Son virus básicamente de ese estilo. Transforman su material genético en ADN y se inserta dentro del propio ADN de esa célula. Y permanece ahí dentro de ese ADN. El problema es que genera cambios dentro del ADN de la célula huésped, y esos cambios hacen que muchas veces se divida sin control y genera, por ejemplo, un cáncer. Bueno, eso demuestra, digamos, las diferentes mecanismos que tienen estos virus para poder cumplir con ese objetivo. Replicarse, generar múltiples copias y después diseminarse. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. ¿Les parece si dejamos acá? Sí. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Ya vimos el material genético. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Detallar un poquito más la cápside, o sea, qué funciones tienen esas proteínas de la cápside, si es que hay otros tipos de proteínas, y después la envoltura junto con los azúcares. Ya lo voy a estar mandando este fin de semana probablemente material de lo que vimos hasta ahora, así pueden leer también de ahí, y bueno, nos juntaríamos de nuevo el próximo martes. Antes que se vayan, nos vamos a asistencia.